Buenas tardes, noches. Me quedó medio usado el púlpito. Quedó así. Bueno, ¿cómo están? Mal. Vos, con esa gana, no va a decir que perdió por Argentina, ¿no? Hoy escuchaba los motivos de oración y las cosas que compartían, y hay dos palabras que dijo el Gaucho, y una le dijo Cristian y una el Gaucho, que son justamente lo que vamos a ver hoy. El tema de hoy se llama la soberbia, ¿sí? Y cómo la soberbia nos puede llevar a nosotros a perder el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y para eso te voy a invitar a que abras tu Biblia, ¿sí? En el libro de Jeremías. Jeremías, el capítulo 13. Jeremías es un libro que uno tiene que dedicarse tiempo a leer, a estudiar, a buscar comentarios, a buscar lugares, regiones, diccionarios que nos ayuden a comprender el trasfondo del pueblo de Israel, cómo vivía en ese momento, los reyes que gobernaban, dónde estaba depositado el corazón del pueblo de Israel, porque uno tiene que realmente entender cuando lee hacia dónde quiere llevarnos el escritor y cómo nos quiere ubicar en ese lugar para que nosotros nos podamos transitar ese camino del libro de Jeremías y poder entender que el pueblo de Israel estaba viviendo una vida totalmente disociada del Señor. Entonces quiero que veamos un par de cosas, solamente 3 puntos, y poder entender qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Capítulo 13 del libro de Jeremías, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Dice: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino, y cíñelo sobre tus lomos, y no le metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues, y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así dice Jehová, ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntara toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero no escucharon. Cuando uno habla de soberbia, ¿qué entiende por soberbia? La soberbia es prima del orgullo, ¿sí? Es prima de la altivez del corazón. Son como parientes cercanos. ¿Vieron cuando uno dice este es primo de sangre? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que comparten la misma sangre por el padre, por la madre, por sus antepasados. Bueno, lo mismo pasa con la soberbia, el orgullo y la altivez de corazón. Son como primas que se manejan o primos que se manejan entre sí. Pero hoy nos vamos a enfocar en la soberbia. Una persona soberbia, la palabra de Dios la define como una persona que se cree superior a otras personas. ¿Sí? Es una persona que cree que merece tener ciertos privilegios porque está por encima. Siempre mira a la gente de abajo, o sea, él se pone arriba y mira a la gente abajo, y porque tiene esa perspectiva de parte de su vida, piensa que puede hacer o decir o tomar decisiones o hacer las cosas que quiere porque tiene esa posición. Ustedes, si se acuerdan, cuando el Señor le dice a los discípulos que estaban todos disputando a ser quién iba a tomar el lugar del Señor Jesús, quién iba a ser más grande entre ellos, y el Señor Jesús le tiene que decir: las naciones se enseñorean de la gente, mas en ustedes no será así. Y desde el punto de vista de lo que pensaban los discípulos, había un poquito de soberbia porque cada uno quería tener una posición de superioridad al resto de la gente, pensando que podrían estar en una posición en la cual recibir privilegios. Qué casualidad que justo esta semana en el devocional estamos viendo
¿sí? Hoy vimos la adopción, y una de las cosas que nos hacía ver el discipulado es que nosotros entramos en la familia de Dios, no como niños pequeños, sino como niños grandes, como personas grandes, con responsabilidades y con privilegios. Lamentablemente el mundo en el cual nosotros vivimos siempre nos hace enfocar en los privilegios. Por eso escuchamos en nuestra sociedad que hablan de derechos acá, derechos allá, extensión de derechos, ganamos nuevos derechos, un estado de derecho, y se habla de derechos, pero nadie habla de obligaciones, nadie habla de responsabilidades, nadie habla de pensar en el prójimo, nadie habla de realmente ponerse en una condición de igual a igual, porque por más que la persona tenga un lugar de privilegio, no significa que sean más que otros. Ahora, fíjate lo que dice el pueblo de Israel acá, versículo 10 y 11. ¿Qué es lo que produce o qué es lo que provoca la soberbia? Versículo 10 y 11 dice así: este pueblo malo, que quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es buena. Primera de las cosas que produce la soberbia, echa a perder la persona. Echa a perder la persona. Vieron que desde que comienza el versículo 1 hasta el versículo 9, Dios le hace una historia a lo que sería a Jeremías. Le dice: andá, cómprate un cinto, trae el cinto puesto, después dice: sacate el cinto, llevarlo a una hendidura, una peña, metelo adentro, mantenerlo, dejarlo ahí, y después de muchos días dice que le dijo el Señor que fuera a buscarlo. Y cuando busca el cinto, ¿qué había encontrado ese cinto? Que estaba podrido, que era un cinto que estaba echado a perder. Ese es el punto en el cual el Señor quiere marcar en el pueblo de Israel y la enseñanza para nosotros. Una persona que es soberbia es una persona que se echa a perder a sí mismo. Es una persona que realmente está podrida por dentro, porque a pesar de que la persona puede entender que es igual a otras personas, él siempre va a mirar a las personas con sentido despectivo quienes están a su alrededor. Mira un ejemplo, Mateo capítulo 18. Deja ahí el pasaje que vamos a volver. Mateo capítulo 18. Una de las parábolas que creo que todos por ahí nos acordamos, o tal vez la que más se nos viene a veces a la memoria cuando hablamos de las parábolas del Señor. Mateo capítulo 18, versículo, a ver si lo puse bien, sí, Mateo capítulo 18, que me parece que no es Mateo 18. Estoy buscando la parábola del fariseo y el publicano. A ver si la tenemos aquí o si puse mal el pasaje. Fariseo y publicano. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de la historia del fariseo y el publicano? Me parece que no la puse bien la cita. El fariseo y el publicano, ¿se acuerdan de la historia? La historia es que los dos estaban en el templo y se ponen a orar delante de Dios. Y el fariseo se pone en esa actitud de soberbia y comienza a decir: Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano que está aquí al lado mío. Doy diezmo de todo lo que gano, dice, no hago cosas malas, ayudo a mi prójimo, y comenzó a engrandecerse todo lo que él creía que era. Pero la otra persona, el publicano, dice que ni aún levantando sus ojos al cielo, lo único que decía: Señor, sé propicio a mí, un pecador. Porque él reconocía que no merecía tener una posición delante del Señor. Pero el publicano sí creía que la merecía por las cosas que él estaba haciendo. Ahora, fíjate cómo, decíamos recién en Jeremías, cómo la soberbia puede echar a perder la persona. Y qué feo estar al lado de una persona que es soberbia. Porque es una persona que no se le puede decir nada, porque ya todo lo sabe. Es una persona que no se le puede enseñar, porque no se deja enseñar por las personas. Es una persona que cree que ya con los pocos años que ha vivido, o los muchos años que ha vivido, se sabe todo lo que puede pasar en la vida. Ahora, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: el hecho de que ese cinto se haya echado a perder es porque ustedes se han echado a perder. O sea, la primera de las cosas, la soberbia corrompe y echa a perder la persona. Segunda de las cosas, volvamos a Jeremías capítulo 13. Capítulo 13, la segunda de las cosas, versículo 11. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntar a mí a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama y por alabanza
y por honra. Pero, ¿qué dice ahí? No escucharon. Es interesante que la palabra que está allí, si querés subrayada, la que dice para el propósito, para que fuesen por pueblo y por fama, la palabra para ahí significa llegar a ser o transformarse en. Dios había tomado al pueblo de Israel y tenía un propósito para el pueblo de Israel. ¿Cuál era el pueblo de Israel y el pueblo de Judá? Que estuvieran cercanos a quién? A Él. El hecho de que hablamos de un cinto, sí, nosotros decimos cinto porque lo tenemos acá abajo, pero el cinto significa ceñirlo al cuerpo. Cuando uno se ciñe el cuerpo, ¿qué quiere decir? Que se lo está acercando ¿hacia dónde? Hacia uno mismo, hacia el mismo cuerpo. Eso es lo que el Señor decía. El propósito para este pueblo de Israel es que llegue a ser un pueblo que esté cercano a mí, que esté en mi voluntad, que esté en mi regazo, que esté en mis brazos. Pero este pueblo no quiso escuchar. Este pueblo no quiso recibir este propósito. Entonces vos fijate en esto. La soberbia no solo te echa a perder como persona, porque te pone por encima de los demás. Echa a perder el propósito de Dios que tiene para tu vida. Mira lo que dice acá. Yo busqué dos cosas con respecto a la palabra que decíamos allí. Dice en el versículo 11, para que fuesen por pueblo. Primera de las cosas, la palabra pueblo significa una unidad compacta, un rebaño. Si ustedes sacan la cuenta, solamente en un momento de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba unido. Fue en el momento que David fue rey. Lo hemos escuchado varias veces. David reinó sobre Judá 7 años y después llegó a reinar sobre toda Jerusalén el resto del tiempo. Fue el único rey que pudo unir nación del norte, nación del sur, en un solo pueblo, en un gobierno teocrático. Después llega Salomón, ¿sí?, que recibe todo eso que recibió del padre, y después llega Roboam, que termina dividiendo de cosas, el reino en norte y sur. Cuando vamos al Nuevo Testamento, el Señor dice que dividió la pared que dividía, la pared de enemistad que había entre el pueblo de Israel y los gentiles, y los unió en un solo pueblo, en la iglesia. Cuando vamos al Nuevo Testamento. Entonces, cuando habla de la palabra pueblo, el Señor nos está diciendo que nos quiere tan cercano a su corazón, para que seamos cuidados por el pastor. Ahora, ese era el propósito del Señor, el pueblo de Israel no lo quiso. Segunda de las cosas, fíjate que dice en el versículo 11, para que fuesen por pueblo, y la segunda palabra que dice ahí es por fama. ¿Sabes lo que significa ahí la posición de honor? ¿Ustedes se acuerdan de los hermanos Boanerges? ¿Quiénes eran? Juan y Santiago. ¿Se acuerdan que cuando la mamá se acerca al Señor Jesús, qué le pidió? Que ellos dos estuvieran ¿en qué? A su derecha y a su izquierda. ¿Qué pedía la mamá? Un lugar de privilegio. ¿Saben que el propósito de Dios no es solamente acercarnos a nosotros, sino también darnos un lugar de privilegio? Estar cerca del Maestro, estar al lado del Maestro, estar al lado de nuestro Salvador, es lo más precioso que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Es lo más preciado que nosotros tenemos. A veces hablamos de Jesucristo o hablamos de la relación entre unos y otros y nos olvidamos que lo más importante de todo esto es que el Señor nos ha hecho cercanos a nosotros. A nosotros decía Efesios que estábamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, ajeno de los pactos. El Señor nos acercó y nos puso en un lugar de privilegio. Fíjate las dos cosas. Unidad decíamos cuando el Señor dice para que sean un pueblo, y la segunda para que tengan fama, un lugar de privilegio. No era para que ellos dijeran, ay, qué bueno que son. No era para exaltar el nombre de ellos, era para estar al lado del Rey. Ahora, cuando no oímos al Señor, dice ahí, primera de las cosas, nos echamos a perder como personas. Segundo, nos echamos a perder el propósito de Dios. Y hay un ejemplo claro de esto. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero tal vez se los voy a nombrar. La vida de Sansón. ¿Ustedes se acuerdan de la vida de Sansón? Cuando uno va al libro de Jueces, cada vez que se levantaba un juez, Dios le daba el poder para libertar al pueblo, para que el pueblo fuera justamente libertado por ese libertador que el Señor levantaba. Muchos fueron los que pasaron. Uno de ellos, de esos jueces, fue Sansón. Y el propósito de Dios para Sansón era que libertara al pueblo, ¿sí?, y que mantuviera o volviera el corazón del pueblo ¿a quién? A Dios. Y ustedes, hay algo que tenemos que aprender ahí en el libro de los jueces, que cada vez que se moría el juez, ¿qué hace el pueblo?
volvía para atrás de nuevo. Y esto es una enseñanza que está aparte de esto. Cada vez que nosotros no escuchamos lo que el Señor tiene para nuestra vida, retrocedemos en nuestra vida espiritual. Cada vez que nosotros hacemos lo que nosotros esperamos hacer y no lo que Dios tiene para nuestras vidas, retrocedemos en y volvemos a empezar de nuevo, volvemos a empezar de cero. Eso le pasaba al pueblo de Israel. ¿Qué le pasó a Sansón? Sansón primero empezó con las mujeres que no eran mujeres del pueblo de Israel. Por algo siempre decimos en la iglesia, cada vez que un noviazgo comienza, como papás tenemos que ser sabios de guiar a nuestros hijos a decirlo, quien tenés que buscar tiene que ser una persona cristiana, porque yugo desigual no pega ni con plasticola. Entonces, del Señor le decía eso al pueblo de Israel. Primera de las cosas, ¿qué hizo Sansón? Fue con una, fue con otra, cayó en manos de Dalila. Dalila le hizo, como se dice, un berrinche, o le llegó a convencer de tal manera que le contó cuál era su debilidad, cortó el pelo, le quemaron los ojos y perdió todo. Fíjense en ustedes, ¿cuántos jóvenes comienzan con una gran proyección y por no dedicarse a escuchar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, terminan siendo absorbidos por el mundo que nos tiene a nuestro alrededor? Y una de las cosas que es importante es que desperdiciando el propósito de Dios. Entonces, cada uno de los que estamos acá, tenemos que darnos cuenta que Dios tiene un propósito para nosotros. Ya sea que tengamos una edad de 6, 7, 8 años, o tengamos 40, 50, 60, la edad que sea, el propósito de Dios está vigente. La soberbia me echa a perder como persona, la soberbia me echa a perder el propósito de Dios, y la soberbia nos hace poner en oponente, nos hace que Dios sea nuestro oponente. Santiago capítulo 4. Vamos al libro de Santiago. Ya vamos a volver a Jeremías. Santiago capítulo 4. Libro de Santiago, el capítulo 4. Fíjate lo que dice allí en ese preciso versículo 6. Santiago 4 y versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quiénes? A los humildes. ¿A quién resiste? A los soberbios. ¿Sabes qué la palabra resistir ahí significa estar en contra? Nosotros miramos, hoy recién hablábamos de la broma que Argentina, que México, Argentina. Obviamente que no se discute, Argentina es mejor que México, pero no. Pero son dos países, son 11 contra 11 que juegan en contra. Pero cuando nos ponemos en esa actitud de soberbia y Dios se pone en contra de nosotros, no hay equipo de fútbol que pueda ganarle al Señor. No lo hay. Podemos intentar sobrellevar por un tiempo nuestra soberbia diciendo yo tengo el poder para decir sí y tengo el poder para decir no, pero a la larga vamos a perder. No hay forma de que podamos ganarle al Señor. Entonces, sabiendo que no le podemos ganar, que no lo podemos enfrentar, ¿por qué en vez de tomar una actitud de soberbia, no tomamos la otra actitud que dice Santiago, que es que nos da gracia a los humildes? Entonces vos fijate, 3 cosas. ¿Qué hace primero la soberbia? Nos echa a perder como persona. ¿Qué hace también la soberbia? Echa a perder el propósito de Dios. ¿Qué hace también la soberbia? Nos pone en contra de ¿quién? De Dios. ¿Hay una forma de ganarle a Dios? No. Bien, ¿cuál sería el antídoto? ¿Cuál sería el antídoto? Cuando vino el COVID decían la vacuna de Kaiser, la vacuna de, no sé, de que 2 dosis, que 3 dosis, que 4 dosis. ¿Cuál sería el antídoto para la soberbia? Jeremías los dice, mira, volvemos ahí a Jeremías 13. Dice allí, versículo 11, y el versículo que no leímos, que es el versículo 15. Dice el versículo 11 cuando termina, pero no quisieron escuchar. Versículo 15, que dice, escucha y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. ¿Sabes que la palabra escuchar ahí no solo connota esta idea de prestar atención, sino prestar atención para hacer? O sea, obedecer.
Cuando el esclavo se presentaba a la mañana a su amo, ¿qué tenía que hacer? Hacía todas sus cosas, él se levantaba el amo y él estaba ahí ¿para qué? Para que el amo le dijera qué es lo que tenía que hacer. No llegaba y se sentaba al lado de, che, ¿querés tomar unos mates juntos al amo? No, llegaba el amo y le decía, ¿qué vamos a hacer hoy? Y el amo le decía, mira, hoy vamos a agarrar las ovejas, las vamos a alquilar, vamos a carnear una, vamos a vender esto, vamos a trabajar aquello. Y él se tenía que mover en base a lo que había escuchado para hacerlo. De eso se trata la obediencia, de poder prestar atención, saber lo que tengo que hacer, porque ahí justamente el oír dice oír con inteligencia, saber lo que tengo que hacer y poder aplicarlo. Si yo oigo y no aplico, Santiago, ¿qué decía? Que es uno que se mira en el espejo y ya está, listo. Sabe lo que tiene que cambiar, pero no lo hace. Está allí en el medio, en la lucha. Entonces, termina diciendo, primer antídoto, escuchar a la palabra de Dios. Salmos capítulo 81. Salmos 81. Vamos a leer 2 salmos y con esto vamos a ir cerrando. Salmo 81. Salmo 81, versículo 13 al 15. Salmo 81, versículo 13 al 15. Dice así. Salmo 81. Se me chanfleó. Ahí está. 81, versículo 13. Versículo 13. Dice así. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento, dice, habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que le aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Versículo 16. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña le saciaría. ¿Cómo comienza el versículo 3? Si Israel me hubiera, ¿cómo dice? Escuchado. Y ahí es un momento de reflexión para nosotros. Porque cuántas cosas nos evitaríamos en nuestra vida si hubiéramos primero escuchado lo que el Señor tenía para decirnos. De la manera que tenías para decirnos. De la forma que nos busca el Señor. De la forma que nos ama, que nos brinde su palabra. ¿Cuántas cosas evitaríamos en nuestra vida? No solo malestares en el momento, consecuencias por malas decisiones, sino de cuántas cosas nos libraría el Señor. Dice, te daría abundancia, te daría tantas cosas, Señor, si tan solo me hubieras escuchado. ¿Cuál sería el antídoto entonces para la soberbia? Escuchar la palabra del Señor. La segunda de las cosas, ¿sí? Dice allí capítulo 19 del libro de Salmos. Obviamente si hablamos de escuchar la palabra de Dios a través de la lectura, ¿cuál sería la otra cosa que tendríamos que hacer? Obedecer, oración. Dice, miren, hay una de las cosas por las cuales muchas veces no oramos. Siempre damos gracias por las cosas que Dios nos da, oramos por los propósitos que Dios tiene para la iglesia, pero nunca oramos para que Dios nos libre de la soberbia. Y mirá lo que dice acá en el capítulo 19, versículo 13. Preserva, dice, también a tu servo de las... ¿De qué? Soberbias. ¿Alguna vez oramos para que el Señor nos libre de las soberbias? ¿Alguna vez en nuestros labios está, Señor, líbrame de las soberbias? Y dice por qué acá, a continuación. Dice, que no se enseñoreen de mí. ¿Sabes que la palabra del señorear significa gobernar? Controlar. Miren qué fácil que es meter la pata y creer que estamos haciendo las cosas del Señor, pero camuflarlas con toda una religiosidad para seguir haciendo de las nuestras. Y mientras la gente mira nuestro accionar, Dios sigue mirando el corazón. Y sigue mirando lo que somos nosotros, de la manera en que nosotros nos manejamos. Por eso, dos cosas para combatir lo que sería esta soberbia. Primero, escuchar la palabra de Dios. Y segundo, comenzar a orar realmente por esto, para que el Señor nos libre. Todos no somos personas perfectas, pero somos fáciles de ser engañados. Por algo Satanás utilizó el engaño con Eva. Y no porque sea mujer, sino porque el ser humano es fácil de ser engañado.
Y debemos buscar consejo de la palabra de Dios para no caer en eso. Termino con un proverbio y espero que lo puedas memorizar. Capítulo 16, versículo 18. Proverbios 16, versículo 18. Creo que lo he escuchado a un par de personas por acá que lo ha dicho de memoria, ¿sí? Pero lo vamos a repasar. Si tenés una lapicera, marcalo, subrayalo, ponele una M, me lo debo memorizar, marcalo con la Biblia, doblar la hoja, como vos quieras. Pero que lo puedas llevar y empezar a estudiar. Dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes que uno pueda caer en un pecado, ¿qué dice? Viene ¿qué cosa? La soberbia. ¿Por qué creen que necesitamos todos los días buscar al Señor? Porque los días que no buscamos al Señor, sacamos a Dios de la ecuación y comenzamos a decir: Señor, ahora voy a gobernar yo, ahora voy a tomar las decisiones yo, ahora voy a hacer como yo quiero. Y después, cuando nos pasan las cosas, cuando nos caemos al piso, venimos al Señor y el Señor no nos rechaza. Eso es lo interesante del amor del Señor, que a pesar de haberlo dejado, como dice acá el pueblo de Israel, no me escucharon, a pesar de que yo tenía un propósito, Él nos sigue buscando a cada uno de nosotros. Quiera, Señor, que podamos aprendernos este pasaje. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Que el Señor nos libre a cada uno de nosotros. Y si estamos pensando ya qué vamos a hacer con nuestra vida para servir al Señor, creo que la primera oración tendría que ser esta: Señor, líbrame de la soberbia. Señor, que tú gobiernes mi vida. Señor, que pueda servirte en humildad. Vamos a orar y agradecer este tiempo al Señor. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Muchas gracias te damos, Señor, porque nos enseñas, Padre, cuán sensible es nuestra relación para contigo. Todo comienza cuando nuestro corazón se abre para prestar atención a tu voz. Por algo, Señor, a lo largo de este libro de Jeremías, en muchas oportunidades le reclamaste al pueblo que no escuchaba, que no oía, que no prestaba atención, que no inclinaba su oído. Y Padre, nosotros te rogamos que nos ayudes a no caer allí también. Porque Padre, fácil es tomar la posta y decir: yo gobierno de mi vida, cuando sabemos que debemos renunciar al gobierno de nuestra vida, a tu palabra, a tu espíritu, a tu verdad. Señor, te rogamos por cada uno de nosotros. Y Padre, si estamos en esta actitud de soberbia, donde nadie me puede decir nada, donde todo lo que yo haga lo puedo justificar con mis propias palabras, Padre, sabemos que delante de ti no podemos engañarte. Como decía el escritor, Señor, no nos engañemos. El Señor no puede ser burlado. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, que vivamos en fidelidad, en santidad, pero sobre todas las cosas en humildad. Quebranta nuestra vida, Padre, y que la luz del Evangelio pueda dimensionarse en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.